Bueno, de nuevo, buenos días. En la primera parte del capítulo 1 de Romanos, Pablo se presenta porque le está escribiendo a personas que nunca ha conocido. Y como muchos de ustedes nunca los he conocido, voy a seguir el ejemplo apostólico y dedicar unos minutos a presentarme a mí mismo. Nací en 1930. Pueden hacer un poquito de matemáticas. En Newcastle on Tyne, en el norte de Inglaterra. Y si les hablara en mi dialecto nativo, no entenderían ni una palabra. Así que voy a tratar de hablar en inglés de la reina. Dejé de fumar a la edad de 10 años, el mismo día que comencé. Nací en una familia metodista y mis antepasados van hasta John Wesley. Un hombre llamado John Pawson fue su primer colega en su avivamiento del siglo XVIII. En cuanto a denominación, soy un metobapticano. Pido disculpas a los traductores por usar una palabra que nunca han escuchado. Pero quiero decir que fui ordenado metodista, reconocido como bautista, y 2 obispos anglicanos me impusieron las manos por lo que estoy haciendo ahora. Así que solo esperaba la visita del Papa para completarlo, pero no mostró ningún interés. Estuve en la Royal Air Force como capellán durante 3 años y eso cambió mi ministerio radicalmente. Por un lado, la mayor parte del tiempo estaba en Arabia y mi parroquia se extendía desde Kenia hasta Etiopía, directamente hasta la costa de Arabia y luego hasta el Golfo Pérsico en Bahrein, que es una parroquia bastante grande para cuidar. Volé mucho en ese entonces, pero ahora tenía una congregación de cientos de hombres y en la iglesia metodista me había acostumbrado a lo que yo llamo iglesias salvavidas. ¿Entienden lo que quiero decir con eso? Las mujeres y los niños primero. Y los sermones que había hecho en la iglesia metodista no eran buenos con un grupo de hombres. Así que tuve que cambiar mi forma de predicar de una manera mucho más directa. Porque los hombres quieren las cosas claras, incluso si no están de acuerdo contigo. Así que decidí y anuncié que les enseñaría toda la Biblia en 3 meses. Y les aconsejé que se pusieran zapatillas deportivas para que pudiéramos correr bien. Lo llevé por toda la Biblia en solo 3 meses. Y tuvo un efecto extraordinario en esos hombres. Tanto que me convertí en un maestro de la Biblia por el resto de mi vida. Y eso es lo que he estado haciendo. Vine aquí a Singapur hace un año y hablé durante 45 horas en 8 días. Dejaré que lo corroboren. Pero casi he hecho lo mismo este fin de semana. Cuando llegué a casa hace un año le dije a mi esposa que nunca volvería a Singapur, especialmente a Changi Cove. Y he aprendido por las malas que el Señor tiene un verdadero sentido del humor. Y la forma más rápida de ir a un lugar es decirle al Señor que no irás allí. Así que aquí estamos de nuevo, un año después, y estoy bajo las órdenes de Philip Alay para llevarlos a través de Romanos, en solo 7 charlas. Se dan cuenta de lo imposible que es esa tarea, ¿no? Hace 30 años llevé a mi iglesia por Romanos y revisé hace unos días y vi lo que hice en 24 charlas. Hay una bienaventuranza para los predicadores que dice: bienaventurado el predicador que sabe lo que deja de lado.
Y eso es lo que voy a tratar de hacer en los próximos días. Bueno, supongo que eso es suficiente sobre mí. Tengo 84 años, como lo habrán averiguado. Conduzco un automóvil que tiene 75 años, por lo que es bastante joven. Más joven que yo. Y aquí están escuchando a un jubilado de la tercera edad. Estoy asombrado, porque estoy bastante seguro de que hay muchas personas escuchándome ahora que podrían enseñarme mucho sobre Romanos. Muchos de ustedes podrían hacerlo mucho mejor que yo. Y me doy cuenta de eso, así que tengan paciencia. Bueno, ahora voy a hacer una serie de cosas. Primero voy a buscar palabras clave. Y cuando encuentren una palabra clave, se van a aferrar a ella y exponen el capítulo desde esa palabra clave. Voy a darles un bosquejo de lo que quiero decir, para que tengan algo sobre lo que tomar notas. Y seguiré ese bosquejo cada vez. Deberían haber recibido 2 bosquejos para la primera charla. Uno es solo introductorio y el otro es para cuando llegamos al estudio en sí. Romanos ha tenido más efecto en la iglesia cristiana a lo largo de los siglos que cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Voy a citar a algunas personas. Un hombre llamado Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, que vivía en Belén, solía decir esto, que este libro debe ser leído en voz alta 2 veces por semana y te hará un buen cristiano. Está bien, ni siquiera voy a tener tiempo para leerles nada de eso, pero imaginen que lo leen 2 veces por semana. Luego Agustín se convirtió al escuchar a un niño leer solo 2 versículos de Romanos 13. Y eso lo llevó a convertirse en obispo de Hipona, en el norte de África, y a ser el gran San Agustín, como lo conoce la mayoría de la gente. Luego estaba Martín Lutero, un profesor en Alemania, en Wittenberg, y dio conferencias sobre la epístola de los romanos. Y eso fue una parte crucial en su conversión y el comienzo de la Reforma Protestante. Uno de los grandes comentaristas del Nuevo Testamento fue un hombre llamado Bengal. Y Bengal llamó este su libro de vacaciones. Cada vez que iba de vacaciones siempre llevaba la epístola a los romanos. John Wesley se convirtió leyendo a alguien, leyendo en voz alta, el prefacio de Lutero a la carta de Pablo a los romanos. William Tyndale, quien nos dio la primera Biblia en inglés, en la que se basó la Biblia King James, dijo que esta es la parte más excelente del Nuevo Testamento. Así que podría seguir citando persona tras persona en la historia de la Iglesia que le debe tanto a este libro. Es una carta muy larga. No solo es la carta más larga que escribió Pablo, es la carta más larga del Nuevo Testamento. Y créanlo o no, es la carta más larga que hemos descubierto del mundo antiguo. Por eso toma bastante tiempo leerla y sobre todo enseñarla. Hagamos algunas de las preguntas básicas, como ¿quién la escribió? Bueno, todos sabemos que fue Pablo el misionero, antes llamado Saulo de Tarso, el que la escribió. En realidad él no la escribió, él la dictaba, como la mayoría de sus cartas, a un secretario o un amanuense, como se llamaba en esos días, y en este caso era Tercios, a quien menciona al final de la carta. Y una señora traía esta carta todo el camino de Corinto a Roma, su nombre era Febe, y se la menciona especialmente en el último capítulo de los saludos. Y se le dijo a la iglesia en Roma que le diera la bienvenida.
Poco sabía ella lo que llevaba en el bolso todo el camino de Corinto a Roma. ¿A dónde se enviaba? A la iglesia de Roma. ¿Desde dónde se envió? Desde un lugar llamado, y espero tener la pronunciación correcta, Cencrea. Y esa era la peor parte de Corinto. Era el barrio rojo de Corinto. Y de ahí vino la carta. De ahí vino Febe. No sé qué era en su vida anterior, pero ahora era diaconisa en la Iglesia de Cristo. La siguiente pregunta, y la más importante. ¿Por qué fue escrita? Y esta es la pregunta clave para cada libro de la Biblia. No intenten comprender ningún libro de la Biblia hasta que puedan responder a la pregunta ¿por qué se escribió? Esa será la llave, que les abrirá todo el libro. He escrito un libro llamado Abramos la Biblia. ¿Algunos de ustedes los tienen? Bien, unos cuantos. El resto de ustedes pueden ir y mirar en la biblioteca, en la librería. Pero en este libro hablo de todos los libros de la Biblia y les digo por qué fueron escritos. Ahora con Romanos tenemos un problema. La carta no incluye la razón por la cual fue escrita. Y tenemos que leer entre líneas y adivinar. Y es por eso cuando lees los comentaristas, tengo unos 20 comentarios sobre esta pequeña carta, todos parecen tener una explicación diferente de por qué Pablo escribió una carta tan larga. Muchos de ellos dicen que fue porque necesitaba Roma. Creo que todas estas razones están mal. Pero déjenme decirles una o dos de ellas. Algunos dijeron que planeaba ir al oeste, a la otra mitad del Mediterráneo, después de haber evangelizado la mitad este, y que necesitaba una nueva base de operaciones. Antioquía estaba demasiado lejos, desde la cual fue apartado para esto. Otros dicen que Roma sería una buena base para el oeste, por lo que les está escribiendo para alentarlos a que sean su nueva base. Otros dicen que siempre había tenido la ambición de predicar su evangelio en la metrópoli, el mismo centro del Imperio Romano. Y al no poder hacerlo, ya que estaba en camino a Jerusalén, envió una carta que contenía su evangelio para su aliento e incluso aprobación. No creo que esta sea la razón por la que escribió esta carta. La verdadera razón es que Roma necesitaba a Pablo. No escribías cartas a la ligera en el mundo antiguo, porque no había un servicio postal fácil. Así que tenías que tener una muy buena razón para escribir, y creo que encuentras esa razón en Roma misma. Y quiero dar mi propia versión de por qué fue escrito, y dejar que juzguen por ustedes mismos. Había surgido una situación en la iglesia romana que era devastadora. Y déjenme tratar de decirles cómo surgió esa situación. La iglesia romana había pasado por 4 fases diferentes. Comenzó como judía. Ningún apóstol fue a Roma a fundarla. Había gente de Roma el día de Pentecostés, judíos que habían venido para la gran fiesta en Jerusalén y regresaron a Roma. Y creo que esta iglesia fue el resultado de haber estado presentes en Pentecostés. Entonces comenzó como una iglesia totalmente judía. Después algunos gentiles comenzaron a interesarse. Roma era la capital de un imperio conglomerado de muchas razas y colores de personas. Y entonces comenzaron a interesarse. Así que se convirtió, en segundo lugar, en una mezcla de miembros judíos y gentiles. Luego vino el emperador Claudio.
y durante su reinado en Roma tuvo que lidiar con muchos disturbios cívicos que parecen haber ocurrido entre los judíos en Roma, de los cuales había 40.000 en esos días. Y los registros históricamente nos dicen que los disturbios surgieron sobre alguien llamado Cresto, que es el nombre romano probablemente de Cristo. Por lo tanto, los judíos en Roma estaban siendo alborotados, como lo habían estado en todo el imperio. Donde quiera que iba Pablo molestaba a tantos judíos como los que convertía. Y aquí tenemos lo mismo sucediendo de nuevo. Y Claudio, que era un emperador bastante inmaduro, dijo que todos los judíos debían abandonar Roma y los desterró. Se puede leer sobre esto en el capítulo 18 de los Hechos. Entonces Claudio dijo que todos los judíos debían ser de Roma, y eso incluía a los judíos creyentes. Los que creían en Yeshua HaMashiach fueron expulsados junto con todos los demás judíos. Y luego vino, por supuesto, la iglesia romana, que se convirtió en una iglesia totalmente gentil. Espero que me sigan. Etapa 1, una iglesia totalmente judía. Etapa 2, una iglesia mixta de judíos y gentiles. Etapa 3, una iglesia totalmente gentil. Etapa 4 llegó cuando el próximo emperador, Nerón de nombre, invitó a los judíos a regresar a Roma por razones económicas. Habían estado manejando negocios en Roma que ahora se habían derrumbado. Nerón en sus primeros años era un buen emperador, justo, igual que Hitler en sus primeros años, cuando hizo mucho por Alemania. Y detuvo la inflación e inventó el automóvil Volkswagen y construyó graneros en sus primeros años. Así que Nerón hizo lo mismo. Pero de la misma manera, el poder se le subió a la cabeza. Y finalmente hubo un gran incendio en Roma. Y la gente culpó a Nerón de haberlo iniciado. Sabían que él tenía ambiciones para el centro de Roma, para reconstruirlo en un estilo magnífico. Y pensaron que él era quien quemó el centro de Roma para reconstruirlo. Y Nerón buscó un chivo expiatorio y vio a los cristianos y los culpó. Y fue entonces cuando estalló la primera persecución horrible para los cristianos. Dos de las cosas que hacía era conseguir animales salvajes, matarlos, sacarles la piel y luego atarles las pieles alrededor de los cristianos y echar otros animales salvajes sobre ellos y disfrutar de la diversión. Estuve en el jardín trasero de su palacio, me quedé allí y recordé que los cristianos eran cubiertos de brea y los encendían atados a postes en su jardín para iluminar sus fiestas en el jardín. Este era el odiado Nerón. Ahora la carta a los romanos fue escrita antes de que Nerón hiciera todo esto, antes de que estallara la persecución. Así que, ¿qué fue lo que salió mal? Se los diré ahora. Y explica toda la carta. Cuando llegaron los creyentes judíos de regreso a la iglesia romana, con el permiso de Nerón, la iglesia gentil no los recibió. No fueron bienvenidos. Porque había surgido lo que ahora llamamos la teología de la sustitución. Y está en todas partes en las iglesias de mi país. Y era la creencia de que los judíos que fueron desterrados bajo Claudio fue porque la mano de Dios estaba en eso. Y los estaba castigando por el rechazo a Jesús. Y los judíos ya no eran su pueblo elegido y habían sido reemplazados por la iglesia.
Esa idea había arraigado profundamente en la Iglesia de Roma. Muchos de los creyentes judíos que regresaron bajo Nerón eran amigos e incluso parientes de Pablo. Entre ellos, 2 fabricantes de tiendas de campaña con quienes había trabajado en Corinto. Y Aquila y Priscila regresaron a Roma y entonces inmediatamente se dieron cuenta de que los judíos no eran bienvenidos en la iglesia, que originalmente había sido una iglesia judía. La enseñanza era que Dios mismo había rechazado a los judíos y los había reemplazado con la iglesia gentil. Ahora es por eso que en el medio de la carta Pablo llega al clímax y el punto de toda la carta, en el capítulo 11, y gradualmente se desarrolla hasta llegar a eso, como veremos. Ahora, el capítulo 11 comienza con la pregunta: ¿ha rechazado Dios a los judíos? Nuestras adecuadas versiones en inglés dicen algo así como de ninguna manera, o palabras en ese sentido. Pero en realidad es una declaración negativa muy fuerte. Es la negativa más fuerte en el idioma griego y debe traducirse nunca, con signo de exclamación. Así es como debe traducirse. ¿Dios ha rechazado a los judíos? Nunca. ¿Han caído los judíos tanto que no pueden recuperarse? Nunca. Y esa es una expresión favorita de Pablo. Aparece más que en esas 2 veces en la carta, pero es el corazón de la carta, y por lo que él está luchando. Es una iglesia en el corazón del imperio que incluye judíos y gentiles. Un hombre nuevo en Cristo Jesús. Ese es el corazón de Pablo. Y si se permitió que esto sucediera en Roma, es porque él previó 2 denominaciones cristianas en el corazón del imperio, y no es solamente todos los caminos llevan a Roma, sino que todos salían de Roma. Y la noticia iba por esos caminos. Y si él no podía reunir a judíos y gentiles en una sola comunión, bajo un solo Salvador y un solo Señor, eso iba a extender una división gigantesca en la iglesia cristiana primitiva, a lo largo del Imperio Romano. Así que Pablo estaba en un dilema. Iba de camino a Jerusalén para llevar algo de dinero de los gentiles convertidos a los judíos de Jerusalén, y no podía ir a Roma. Y estaba muy frustrado. ¿Qué puedo hacer? Voy a escribirles, eso es lo mejor que puedo hacer. Y eso explica esta carta tan larga, porque era una iglesia que él nunca había fundado, una iglesia en la que él nunca había estado, una iglesia que no lo reconocería, una iglesia que habría oído hablar de él y los problemas en los que se metía donde quiera que iba. Así que tiene una tarea difícil. De alguna manera debe abordar este problema básico, pero no puede precipitarse en él como lo hace en Gálatas, donde dentro de unos pocos versículos de las palabras de apertura está ardiendo de furia por lo que está pasando en Galacia. Pero Galacia era uno de sus bebés. Era una iglesia que él había fundado. Roma no. Así que tiene que hacer una pausa y decir: ¿cómo puedo abordar este problema básico sin molestarlos de inmediato, sin decir algo incorrecto demasiado pronto? Así que al menos pasa 10 capítulos que conducen a lo que él quiere decir. Ahora, la razón por la cual la mayoría de los comentaristas han pasado por alto esta razón para escribir la carta es bastante simple. La mayoría de los comentaristas se han concentrado en los capítulos 1 al 8 y en los capítulos 12 al 16. La mayoría de los predicadores predican del principio y del final de Romanos, y de alguna manera han descartado los capítulos 9, 10 y 11
como una especie de paréntesis, una especie de intrusión, una especie de licencia de Pablo, que solo quería desahogarse sobre Israel. Y por lo tanto, los capítulos en el corazón de la carta, que son el clímax de la carta y el motivo de la carta, se han dejado de lado en silencio. Y la gente se ha concentrado en los capítulos del 1 al 8. Cuando estudiaba teología en Cambridge, dos de mis tutores, les diré sus nombres, uno era C.H. Goddard y el obispo de Woolwich, John Robinson, un obispo infame que escribió un libro honesto con Dios. Y este obispo John Robinson fue mi tutor de Romanos y cuidadosamente nos guió del 1 al 8 y luego se detuvo. Y el resto de la epístola no formaba parte del plan de estudios de grado, por lo que se concentró en 1 a 8, lo que la gente ha hecho desde la Reforma, siempre. Lutero se concentró en 1 a 8, y por lo tanto nunca entendió realmente la razón por la que se escribió toda la carta. Sin los capítulos 9 a 11, y particularmente el capítulo 11, el libro no tiene ningún sentido. Déjenme decir de inmediato que este no es el Evangelio de Pablo. Si toman su Evangelio desde Romanos, entonces se perderán algunas verdades vitales que Pablo siempre incluyó cuando predicaba. Tomen un ejemplo, el arrepentimiento. No hay nada sobre el arrepentimiento en toda la carta a los romanos. Y si basan su evangelio en Romanos, no predicarán el arrepentimiento. Tampoco hay nada en Romanos sobre el futuro, sobre la segunda venida de Cristo, que siempre fue parte del Evangelio de Pablo. Así que no creas que se trata del Evangelio de Pablo. Se trata solo de esos fragmentos del Evangelio que son relevantes para la relación entre judíos y gentiles. Esa es una de las cosas más importantes que les voy a decir. Él elige ciertas verdades del Evangelio con mucha fuerza, como la justificación por la fe, pero solo porque eso va a construir la relación entre judíos y gentiles. Por cierto, estas frases, judíos y gentiles, se encuentran a lo largo de todo el libro. Estoy seguro de que saben que Dios nunca tuvo la intención de que su palabra se dividiera en capítulos y versículos. Los capítulos fueron idea de un arzobispo inglés, Canterbury, y que en el siglo XIII decidió dividir la palabra de Dios en capítulos y numerarlos. ¿Alguna vez recibieron una carta dividida en capítulos? Y lo de los versículos fue obra de un impresor francés que viajaba en un carruaje de París a Lyon y estaba un poco aburrido, así que tomó su Biblia y dividió los capítulos en versículos con números. Y ahora cada Biblia, bueno, no todas, gracias a Dios no todas las Biblias, la NBI, la nueva versión casi infalible, ha salido sin números de capítulos y versículos. Estoy esperando un aleluya. Pero nunca lo dicen cuando digo eso. ¿Por qué? Estamos tan acostumbrados a citar números de capítulos y versículos que hemos cambiado la palabra texto. La palabra texto originalmente en inglés significaba el contenido de un libro completo. El texto del libro. Era todo en él. Ahora la palabra significa una oración en un libro. Y nosotros nos hemos convertido en personas que citan textos. Y casi siempre citamos textos fuera de contexto. Déjenme probárselo a ustedes. ¿Cuántos de ustedes podrían citarme Juan 3:16?
solamente levanten la mano. No pediré que lo hagan. Pero ¿cuántos de ustedes podrían citar a Juan 3:16? Déjenme ver. Casi todos. ¿Cuántos de ustedes podrían citarme Juan 3:17? 1, 2, 3, 4, 5. Estamos bien. 5 de ustedes. Genial. ¿Cuántos de ustedes podrían citar Juan 3:15? ¿Ven lo que quiero decir? Nos hemos convertido en personas de texto y simplemente sacamos un versículo de su contexto y lo usamos como una declaración final en una discusión, como si hubiéramos arreglado todo. Y cuando hacemos eso, tomamos un texto fuera de contexto, cambiamos el significado. Les garantizo que la mayoría de ustedes no conocen el significado de una de las palabras en Juan 3:16. Es la palabra de 3 letras, tal. ¿Qué creen que significa eso? No significa que Dios de tal manera amó al mundo, o tanto, tan profundamente. No significa eso en absoluto. Significa así, de esa manera. Aún así, eso es lo que realmente significa. Y cuando revisas en el capítulo 3, versículos 14 y 15, se usa la misma palabra. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe ser levantado el Hijo del Hombre. Eso es lo que significa, de la misma manera. Y solamente obtienes ese significado del versículo 15 y 14. Juan 3:16 les está diciendo, de la misma manera, Dios amó al mundo cuando dio a su Hijo unigénito. Y así sucesivamente. De la misma manera, los versículos 15 y 14 les dicen que fue cuando Dios mató a cientos de judíos, gente de su propio pueblo, porque se quejaron de la comida que les dio. Y envió serpientes venenosas, una plaga de ellas. Y cientos murieron y se dieron cuenta de que era Dios quien enviaba las serpientes. Y le dijeron a Moisés, ve y dile a Dios que lo sentimos por habernos quejado de la comida. Y Moisés dijo, por favor Dios, quita las serpientes. Lo sienten por haberse quejado de esa manera. Y Dios dijo, no voy a quitar las serpientes. Pero te daré una cura para la mordedura de serpiente. Haz una serpiente de metal, colócala en el poste, y cualquiera que haya sido mordido por una serpiente venenosa irá a la colina fuera del campamento y mirará ese poste y la serpiente de metal en él. Entonces el veneno dejará su cuerpo. En otras palabras, todavía habrá más muertes por las serpientes, a menos que vayan y miran la serpiente de bronce en el poste. De esa manera, dice Juan, Dios amó al mundo. No quita la muerte del mundo, pero dice, ve y mira la cruz. Ve y mira a Jesús levantado, y el veneno te dejará y tendrás vida eterna. Ahora le da sentido. ¿Ven lo que nos hemos perdido al sacar los textos de contexto? Bueno, ese es un tema aparte. Básicamente soy un maestro de la Biblia contextual. No cito muchos números de capítulos y versículos, sino que quiero que vayan y busquen las Escrituras. No a un predicador que te da cada referencia de texto que él tiene en sus notas. Quizás vayas a casa y las busques por capítulo y versículo, pero prefiero decirte que vayas y busques en las Escrituras, como lo hicieron los bereanos, y veas si lo que te estoy diciendo es cierto en este momento. Se los voy a decir ahora, no crean nada de lo que les diga en estos 3 días, a menos que puedan encontrarlo en su Biblia por ustedes mismos. ¿Entienden lo que he dicho? No soy infalible. Revisen lo que digo, especialmente con Romanos. ¿Cuántos hicieron su tarea? ¿Cuántos de ustedes leyeron los capítulos 1 al 5?
Voy a levantar la mano porque en las primeras horas de la mañana Dios me dijo que no había hecho la tarea. Y tuve que levantarme de la cama e ir a buscar mi Biblia y leer los capítulos 1 a 5. Voy a darles más capítulos para leer esta mañana. Así que, por favor, hagan su tarea. No puedo leer toda la epístola. Lo que puedo hacer es tomar su primer esquema, el número 1 en la esquina superior derecha, y darles un esquema muy rápido de toda la carta y mostrarles cómo las relaciones entre judíos y gentiles son la clave de todo lo que se ha escrito. Si quieren un título para Romanos, yo lo diría Relaciones correctas. Pero en la Biblia, por lo general, ves la palabra justo y por lo tanto toda la carta trata sobre las relaciones justas entre judíos y gentiles. ¿Cómo lidia con esto? Bueno, ahora la mayoría de las cartas de Pablo comienzan con la creencia y en la segunda mitad pasan al comportamiento. Doctrina primero, luego el deber. Y eso es siempre el orden cristiano correcto. Algunas personas intentan comenzar comportándose como un cristiano sin haberse convertido. Se vuelven bienhechores. Están comenzando en el lado equivocado de todo el proceso. Comienzas con la doctrina, comienzas contigo, con lo que crees, y luego continúas con cómo comportarte como cristiano. Así en Efesios, los capítulos 1 a 3 son lo que debes creer, y los capítulos 4 a 6 son cómo comportarse. De la misma manera, estos capítulos 1 a 8 de Romanos son sobre tu relación vertical con Dios. Y eso hay que corregirlo primero. Y luego en la segunda parte, él trata de las relaciones horizontales entre ellos. La primera parte la he llamado salvación obrada hacia adentro, que es por Dios, y la segunda mitad es salvación obrada hacia afuera. Me estoy basando en el versículo de Filipenses que dice, trabajad por vuestra salvación, porque es Dios quien ha obrado en ustedes. Y Dios obrando en ti primero, y tú obrando en segundo lugar, es el orden en la vida cristiana. Entonces, Pablo habla de la relación vertical con Dios. Y da 3 encabezados. En los capítulos 1 a 3a, y A es la primera parte del capítulo, habla de los pecados de los hombres y la ira de Dios que está sobre ellos. Veremos eso en detalle en un momento. Pero comienza con el pecado de los gentiles, que es flagrante y abierto. Y nos dice cómo pecan los gentiles. Pero tiene mucho tacto. No dice, ustedes los gentiles entiendan que todos dejaron eso atrás cuando se hicieron cristianos, sino que habla de ellos en tercera persona, refiriéndose al mundo gentil y moral. Luego en el capítulo 2 cambia el pronombre a ustedes y ahora está hablando con los judíos y sus pecados ocultos, sus pecados secretos. Los gentiles pecan abiertamente, los judíos pecan en secreto. Se vuelven, como Jesús lo llamó, tumbas blanqueadas. Y luego junta a ambos y dice que todos nosotros, judíos y gentiles, somos pecadores. Pero así que él ha condenado a gentiles, luego a los judíos y luego a todos juntos. Todos han pecado. Eso tiene sentido. Los gentiles y los judíos están en igualdad de condiciones en el pecado. Luego pasa a la justificación en la segunda mitad del capítulo 3 al capítulo 5. Y habla de la fe que los judíos y los gentiles
necesitan para ser justificados. Luego en el capítulo 4 habla de otro hombre, Abraham, y muestra cómo Abraham es el padre de los judíos y los gentiles. No solo los circuncisos, sino los incircuncisos. Es el padre de ambos. Y luego habla de la caída de los judíos y gentiles en Adán. Y por eso dice que judío y gentil están unidos en Cristo. Están unidos en Abraham y están unidos en Adán. Están juntos en el pecado y están juntos en la justificación. Y luego él se mueve a la santificación en los capítulos 6 a 8 y les dice ahora de los peligros de la reincidencia, de no alcanzar la meta de la santificación. Él dice que ahora su reincidencia será diferente. Los gentiles regresarán a la licencia, capítulo 6, y los judíos regresarán al legalismo, capítulo 7. Y ambos necesitan la vida de libertad en el Espíritu. Ahora tienen un resumen muy rápido de los capítulos 6 a 8. Pero mañana veremos los tres con mucho más detalle. Todo esto es la relación vertical con Dios, con un Dios justo, una relación correcta, una relación justa. Y ahora Él pasa al horizontal, las relaciones entre nosotros, obrando nuestra salvación. Y ahora viene la primera sección, del 9 al 11, sobre la relación entre la Iglesia e Israel. Esa es una relación vital. Y vamos a pasar por eso en detalle, porque nuevamente dice que muchas iglesias y predicadores prefieren dejar el capítulo 9 al 11 de un lado, mientras que los sionistas cristianos nos dan una sobredosis de ello. Básicamente, los calvinistas aman el capítulo 9, a los evangélicos les encanta el capítulo 10 y a los sionistas les encanta el capítulo 11. Desearía que los tres tuviesen los tres capítulos en sus mentes. Veremos eso cuando lleguemos a ellos. Pero esta es una relación horizontal vital entre judíos y gentiles, entre Israel y la Iglesia. Nuestro futuro está ligado el uno al otro, dice Pablo. Y el futuro de la Iglesia es el futuro de Israel también. Y viceversa. Luego habla de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Porque él está escribiendo a la Iglesia en Roma, que es la sede del imperio, el centro del gobierno. Así que habla en el capítulo 12 sobre las relaciones dentro de la Iglesia y las relaciones con aquellos que persiguen a la Iglesia. Se puede esperar armonía dentro de la Iglesia, pero también esperar hostilidad afuera. Y él muestra cómo tratar con ambos. Luego está el capítulo 13, que es la relación del cristiano con el Estado. Y esa es una idea vital. Noten que el Estado en el capítulo 13 no es una democracia. Sin embargo, se nos dice que paguemos nuestros impuestos y oremos por el Estado y así sucesivamente. Y muchos cristianos necesitan aprender particularmente la palabra respeto por el Estado. Si te unes a la burla de los políticos, vas directamente en contra de la carta de Pablo a los Romanos. Si te burlas de los políticos y los bajas hasta tu nivel, entonces eso es lo que estás haciendo. Estás desobedeciendo a Romanos. Diré más cuando lleguemos a ese punto. En lo que respecta al Estado, debemos aceptar su deber político, pero rechazar su depravación moral. Ese es un equilibrio delicado de mantener. Finalmente, la carta continúa con las relaciones particulares entre judíos y gentiles en los capítulos 14 a 15a.
La enseñanza sobre la relación entre cristianos fuertes y débiles se refiere a los judíos creyentes y los gentiles creyentes. Y les dice cómo debe ser esa relación y continúa la cuestión de los apóstoles judíos y su efecto en el mundo gentil. Y cita a Jesús como el apóstol de los judíos, que sin embargo también fue para los gentiles y para él mismo, como judío de los judíos, y su carga para todos los gentiles. Finalmente, en el capítulo 16 no tiene más que saludos. Y sin embargo, en el fondo, después de haber enumerado a los judíos en Roma, les dice a los gentiles creyentes que los besen. Eso es un verdadero shock. ¿Se imaginan decirle a un montón de gentiles que vayan y besen a los judíos? Bueno, eso es lo que les dijo. Salúdense unos a otros con un beso sagrado. ¿Y saben la diferencia entre un beso sagrado y uno profano? 2 minutos. Pero hay otras diferencias a las que llegaremos más tarde. Bueno, eso es un resumen muy simple de toda la carta, para mostrarles que la tensión entre judíos y gentiles subyace en toda la carta. El capítulo 11 es el clímax de la carta, en el que reprende a los creyentes gentiles por su arrogancia hacia el pueblo judío. Bueno, ahora estamos listos para pasar al resumen número 2. Y este bosquejo se refiere a los primeros 17 versículos. En estudios posteriores vamos a hacer 3 capítulos a la vez, pero ahora vamos a hacer solo 17 versículos, para que puedan acostumbrarse a mi estilo. Esta es la introducción de Pablo, de sí mismo para ellos, ya que nunca había estado ahí y no lo conocen directamente como un apóstol y se presenta a ellos, lo cual lo hace de una manera muy hábil. Él presentándose a los creyentes en Roma. Y habla en 2 partes principales. La primera parte les dice acerca de su misión y la segunda parte los invita a su propio corazón, su motivación. Y por lo tanto tenemos la A mayúscula y la B mayúscula, la misión de Pablo y la motivación de Pablo. Yo uso para el análisis el método A1 mayúscula, 1 grande, A minúscula, 1 pequeño. Y así es como divido un pasaje, para ver cuál de los puntos principales, cuáles son los puntos secundarios y cuáles los puntos menores. Debajo de cada encabezado he hecho este esquema para ustedes, para cada uno de los estudios. Y pueden ver cómo la A mayúscula apunta al tema grande, el 1 grande apunta a la primera parte de eso y luego las 2 A pequeña y B pequeña, y debajo de esas la pequeña y los 2 pequeños. Pueden seguir eso y dividirlo para que podamos comprender lo que Pablo está diciendo. Una querida anciana se me acercó una vez y me dijo: David, lo que me gusta de tu predicación es que la divides lo suficientemente como para que yo pueda digerirla. Le agradecí ese cumplido. Pero todos deberíamos estar haciendo eso para desglosarlo en pequeños pedazos, para que podamos tomar un bocado a la vez y digerir todo. En esta carta de Pablo, él se describe a sí mismo de las maneras más sorprendentes. En la primera parte, los versículos 1 a 7 son todos en pronombres impersonales, en tercera persona. Habla de él, nosotros y ustedes, pero nunca usa la palabra yo cuando habla de su misión.
Cuando llega a su motivación, la palabra yo aparece, por lo que yo se convierte en la palabra clave de la segunda parte de este pasaje que estamos viendo, mientras que en la primera parte él está hablando casi como si fuera otra persona y los describe objetivamente. Pero luego llega un yo muy subjetivo y empieza a hablar de sus sentimientos internos. Lo primero que hace es llamarse siervo de Jesucristo, solo que no utiliza la palabra siervo. Usa una palabra mucho más fuerte, doulos, que significa esclavo de Cristo Jesús. Estamos tan acostumbrados a vivir en un mundo sin esclavitud, aunque sigue existiendo. Cuando fui capellán en la Fuerza Aérea, descubrí que todavía se venden y se compran esclavos en el Medio Oriente. Pero está prohibido en el mundo occidental, desde hace mucho tiempo. Pero la esclavitud se utiliza con frecuencia en esta carta, como una imagen de nosotros. Cuando llegamos al capítulo 6, Pablo dice que no existe la libertad, que eres un esclavo toda tu vida. Naces en la esclavitud, una esclavitud del pecado, y el resultado es la muerte. Y un cristiano es alguien que ha cambiado de amo, y ha cambiado una esclavitud por otra. Y que los cristianos son esclavos significa que no tienen tiempo propio ni dinero propio. No tienen posesiones propias. Todas pertenecen a su amo. Y Jesús dijo que quien peca es esclavo del pecado. Y cuando te conviertes, cambias de esclavitud. De la esclavitud del pecado a una esclavitud de justicia. De una esclavitud del diablo a una esclavitud del Señor. De una esclavitud de la muerte a una esclavitud de la vida. ¿Qué esclavitud quieres? Solo vas a tener una o la otra. Esa es una forma de hablar que difícilmente podemos usar hoy en día. Simplemente no es políticamente correcto decir que uno es un esclavo. Pero Pablo no lo dudó. Había sido comprado por un precio. La vida que ahora vivía no la vivía él mismo. Cristo vivía en él. Toda su vida pertenecía ahora a otra persona. Y tenemos que recordar que algunas personas piensan que si han dado el diezmo a la iglesia, el resto del dinero es suyo para hacer lo que quieran. En realidad, el nuevo pacto no enseña el diezmo, sino que enseña que el 100% de tu dinero pertenece al Señor. Todo lo que tienes pertenece al Señor. Ahora, no tienes ningún derecho propio. ¿Qué manera de hablar? ¿Cómo ser un predicador popular, no? Predicar Romanos 6 sobre la esclavitud. Pero diremos más sobre eso cuando lleguemos a ello. Pablo dice, soy un esclavo o un siervo. No un siervo. Queremos la palabra más suave. Nos gusta el servicio. Ahora usamos mucho la palabra servicio cristiano. Pero es esclavitud cristiana. Y Pablo hace hincapié en que es un esclavo de Jesús. Él me ha comprado, yo le pertenezco. Cada parte de mí le pertenece a Él. ¡Qué declaración! Pero lo principal es su llamado. Es un doble llamado. Su primer llamado es ser un apóstol, y eso significa simplemente un enviado. He sido enviado. Cuando la Biblia fue traducida al latín, la palabra apóstolo, que significa yo envío, fue cambiada por mito, meteri, el mismo significado que enviar. Pero poco a poco se convirtió en la palabra misionero. Ahora misionero ya no es políticamente aceptable, así que les sugiero que utilicen la palabra misil. Es la misma palabra.
Un misionero es un misil balístico intercontinental. Así es como me gusta hablar. Han sido enviados, han sido misiles a otro país para difundir el Evangelio. Todas estas palabras significan lo mismo, enviado. Jesús fue el principal apóstol porque el Padre lo envió. Y dijo, como el Padre me envió a mí, también yo envío a los demás. Y el esclavo de Jesús será enviado a algún lugar para hacer algo que es parte de su trabajo de esclavo. Eres enviado. Y luego pasa a decir que fue enviado a difundir el Evangelio. Por eso fue enviado. Y el Evangelio fue declarado muy claramente. Él dijo que era prometido en el Antiguo Testamento y se centra en una persona totalmente humana y totalmente divina. Y la humanidad proviene de su nacimiento y su encarnación y su deidad se declara en su resurrección. ¿Se dan cuenta de que la resurrección es el corazón del Evangelio? Desgraciadamente hemos sido educados en el oeste y las iglesias occidentales siempre han hecho de la muerte de Cristo el centro del Evangelio. Las iglesias orientales, especialmente las iglesias ortodoxas orientales, si entras en ellas no verás un Cristo muerto, no verás un crucifijo, verás imágenes de un Cristo resucitado, ascendente, mirándote. Lo llaman íconos, pero la gran diferencia entre las iglesias occidentales católicas y protestantes y las iglesias orientales es que en la occidental ponemos la cruz en el centro. Pablo nunca dijo predicamos a Cristo crucificado, pero ese es un texto favorito en Occidente. En realidad dijo predicamos a Cristo y a Él que fue crucificado. Enseñamos al Cristo resucitado que fue crucificado. No al Cristo en la cruz, al Cristo que ha resucitado y ascendió, pero que fue crucificado. Vemos al Cordero de pie, como si hubiera sido sacrificado. Ahora, ¿cómo puede alguien que ha sido sacrificado estar de pie? El Cristo de pie en el cielo fue sacrificado. Eso es tener el balance. Es la resurrección que Dios hizo. Jesús no resucitó, fue resucitado por Dios. Y Dios revirtió el veredicto que lo condenó. Fue la última palabra de Dios sobre la crucifixión de su Hijo. Se equivocaron. Mi Hijo yo lo devuelvo a la vida para declarar que es mi Hijo. Y es la resurrección la que demuestra que Jesús era quien decía ser. Por eso un evangelio centrado en la resurrección es mejor que un evangelio centrado en la cruz. Así que es hijo de David por descendencia humana, por encarnación, totalmente humano. Hijo de Dios por declaración divina en la resurrección. Él es mi hijo y ustedes lo han matado en la mayor injusticia de la historia. La resurrección es Dios haciendo algo y revirtiendo el veredicto que se le dio a su Hijo. Entonces, ¿por qué no los detuvo antes de la crucifixión? Porque lo mandó a ser crucificado. Y por eso tenía que hacer algo que no se podía hacer de otra manera. Llegaremos a eso en el capítulo 3. Así que aquí está la llamada de Dios que hizo de Pablo el apóstol para llevar el Evangelio por todo el mundo. ¿Pero a quién llevarlo? Y ahora llegamos a la sorprendente verdad que el judío más judío que Dios pudo haber elegido fue enviado a los gentiles. Es tan típico del Señor enviar a la peor persona para hacer algo por Él.
o el más inadecuado. Aquí fue un hebreo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, una tribu muy exclusiva. Y dice que incluso en su conversión Dios le dijo: vas a ser apóstol de los gentiles. Y los gentiles eran gente que Saulo de Tarso ni siquiera tocaba. Como fariseo, odiaba a los impuros. Y sin embargo, Dios le dijo: este es tu apostolado. Como judío, él hubiera dicho: no me envíes a los gentiles. No sé si Saulo de Tarso ha dicho eso alguna vez, pero sé que Dios le dijo: debes ir a los gentiles, y que vaya a todos los gentiles del mundo. Es una gran llamada. Y de hecho, esa era su ambición para el mundo entonces conocido. Y luego dice: soy un apóstol llamado a todos los gentiles, y a ustedes también. Por lo que podemos deducir que toda la carta se dirige realmente a los creyentes gentiles de Roma. Y les va a hablar de los judíos, a los que deberían recibir con un beso sagrado, en lugar de decir que Dios ha acabado con ellos. Encuentro que las iglesias de Gran Bretaña están predicando que Dios ha terminado con los judíos. Y alguien tiene que decirles que vayan a besar al judío más cercano. Besos sagrados, sí, pero hay que besarlos. Este es el drama detrás de esta carta y es una situación increíble. Así que ustedes dos en Roma, y él los llama a dos cosas. Él dice que son amados por Dios como hijos y pertenecientes a Dios como santos. Aquí están los gentiles en un mundo malvado gentil, y Pablo aún así está diciendo que son hijos de Dios y son santos. La única cosa que la Iglesia Católica Romana, o una de las cosas que la Iglesia Romana tiene mal, es que se equivoca al tener unas cuantas personas llamadas santos y que se les canonice, que no significa que se les da con un cañón. Ahora, a la vista de Dios, todos en esta sala son santos. Si ustedes viven a la altura de eso o no, es otra cuestión. Pero en cuanto te haces creyente, eres un santo. Así que trata de decirte a ti mismo todas las mañanas cuando te mires en el espejo: es San David el que está ahí. Lamentablemente nuestros traductores de la Biblia no entendieron el punto y han insertado dos pequeñas palabras que no deberían estar ahí. Dice: llamados a ser santos. Hacer no está en el griego. Tampoco debería estar en el español. Llamados santos. Dios te llama santo en cuanto le perteneces. Me recuerda a una madre que iba a bautizar a su bebé en una iglesia metodista en Londres, y el ministro dijo que ¿cómo quiere que llame a ese bebé? Y ella dijo: genio. Él dijo: ¿perdón? Ella dijo: llámalo genio. Pero él dijo: eso va a ser un impedimento toda su vida. ¿Por qué quiere que lo llame genio? Así que ella responde: quiero darle algo para vivir. Lo que es lógico. Se llama santos porque Dios nos ha dado un título para vivir. El primer significado de la palabra santo no es una persona muy santa. El primer significado es alguien apartado para Dios. Son santificados para Dios.
Un santo es alguien que ha sido apartado de otras personas, apartado de otras carreras, apartado de un montón de cosas, porque está apartado para Dios. Ahora, la otra parte del significado de la palabra es que no eres útil para Dios hasta que vivas de acuerdo a ese título. Tienes un título, es tu estatus. Así es como Dios te ve. Eres uno de los santos, y así todo creyente en Romanos es dirigido a los santos en Roma. Y eso es lo que Dios nos llama. Pero dice que no puedo usarlos hasta que no comiencen a vivir de acuerdo a su nombre, a su título. Así que tengan en cuenta que cada cristiano es santo y debería vivir de acuerdo a eso. Así que esa es la descripción de la misión de Pablo. Y ahora pasamos a la motivación de Pablo. Y el pronombre personal cambia de tú y ellos, ustedes, y nosotros, y cambia a yo. Y él hace una serie de afirmaciones básicas que comienzan con yo. Yo me acuerdo de ustedes, yo anhelo verlos, yo estoy atado, yo no me avergüenzo. Y con cada una de estas afirmaciones obtendremos una pequeña visión del corazón de Pablo y de su amor por los gentiles a los que es enviado. Veamos las 4 cosas que se revelan: su intercesión, su ambición, su obligación y su satisfacción. Estas 4 cosas nos dan una verdadera comprensión del corazón de Pablo. Tomemos la primera, su intercesión. Él dice, me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Ahora esto nos dice una cosa sorprendente de Pablo, y es que primero ora por las iglesias, que no son suyas, iglesias que no ha fundado, iglesias en las que nunca ha estado, pero ora por ellas, se acuerda de ellas. Podemos obsesionarnos tanto con nuestra iglesia y la iglesia que hemos construido que nos olvidamos de otras iglesias. El ejemplo más dramático de esto sería que la iglesia en la que fui pastor, el día que tuvimos nuestra reunión mensual de negocios, cuando tratábamos de hacer negocios a la manera del Señor, y le pedimos al Señor que nos dijera qué hacer a continuación, una ancianita se levantó en una de nuestras reuniones de la iglesia y dijo que el Señor dice que financien a las otras iglesias de la ciudad. Y hubo un shock que atravesó a los miembros de la iglesia. Teníamos un gran presupuesto y dábamos 1/3 de él a los pobres, a los misioneros, apoyábamos todo tipo de cosas, pero nunca dimos dinero a otras iglesias de la ciudad. ¿Han oído alguna vez algo así? Y esta ancianita trajo esta palabra de profecía. Pensamos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y fui a nuestro gerente de banco que se llamaba Julio César. ¿En serio? Y Julio César me dijo que ¿qué podía hacer por mí? Y yo le dije, queremos abrir una nueva cuenta. Y él dijo, ¿para qué? Yo dije, para las otras iglesias de la ciudad. Y él me miró y dijo, ¿en serio? Sí, el Señor nos dijo que hiciéramos así. Así que abrimos esta nueva cuenta y se acumuló y se acumuló y se acumuló hasta que había cientos y cientos de libras en ella y no sabíamos qué hacer con ellas. Quiero decir, ¿cómo vas a otra iglesia y dices, te vamos a financiar? Es condescendiente. Estás mostrando tus riquezas ahora. Y saben ese tipo de cosas. Y no supimos qué hacer con ellas. Y luego un tornado golpeó la ciudad en la que vivíamos y se llevó el techo de una iglesia católica romana. Y nosotros dijimos, Señor, ¿no querés que el dinero bautista vaya a una iglesia católica, no?
para que vuelva a poner el techo católico de vuelta. Pero el Señor no dijo que no. Y fui a ver al cura irlandés, un hombre bastante gordo, y le di un enorme cheque y le dije, esto es para poner tu techo de nuevo. Bueno, si él hubiera tenido un corazón débil, habría muerto. Quiero decir, se tambaleó y dijo, ¿nunca has escuchado de una iglesia bautista que financie a la Iglesia Católica Romana? Le dije, bueno, el Señor nos dijo que hiciéramos esto. Y él me dijo, ustedes son la iglesia bíblica, ¿no es así? Me gustó bastante que dijera eso, pero entendí fácilmente porque solo 1 o 2 semanas antes habíamos leído la Biblia sin parar, desde el domingo por la noche hasta el desayuno del jueves por la mañana. Se tarda 84 horas si lo haces. Y cada persona leía durante 15 minutos y pasaba la Biblia a otra persona. Leímos las 24 horas del día, tarde y noche, y terminamos la Biblia el jueves por la mañana. Y hicimos esto y no sabíamos lo que iba a pasar, pero vinieron 2000 personas y cambiaron vidas, una tras otra. No quiero entrar en las historias de esas vidas, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo cuando lo planeamos. Esto había sucedido 2 o 3 semanas antes. Y entonces este sacerdote católico dijo, ustedes son los de la Biblia, ¿verdad? Yo le dije, sí, nos gustaría hacerlo. Y me dijo, mi gente no lee la Biblia. A decir verdad, ni yo lo hago. Él dijo, les doy una pequeña homilia todos los domingos, pero no hacemos mucho con la Biblia. Y luego me miró y dijo, ¿qué pasaría si algunos de los tuyos vienen a mi iglesia y nos enseñan la Biblia? Y elegimos cuidadosamente un equipo, con mucho tacto, que fue y enseñó a esa iglesia la Biblia. Todo empezó con una ancianita en la reunión de la iglesia diciendo que teníamos que financiar otras iglesias en la ciudad. Cuando se escucha al Señor y se hace el negocio a su manera, tienes algunas sorpresas, pero son encantadores. Bueno, Pablo oraba por otras iglesias que no había fundado y que nunca había visitado. Y su oración tenía 2 partes: acción de gracias y petición. O en sencillo lenguaje, gracias y por favor. 2 partes vitales de la oración. Hay 6, pero estas 2 son vitales. Y dijo, doy gracias a Dios por los informes que se difunden por el imperio sobre vuestra fe. Se están haciendo famosos por su fe. Y le doy gracias a Dios por la reputación que tiene la iglesia. Se están difundiendo rumores sobre su iglesia y sobre la fe. Gracias a Dios si es así. Pero luego dijo, por favor, Dios, por favor, déjame ir y ver que he escuchado lo que he escuchado. Y esa fue su petición. Cada vez que agradecía a Dios por ellos, decía, por favor, Dios, ¿puedo ir a ver? Eso es algo comprensible. No es que dudara, solo quería animarse e ir a verlo. Eso es lo que hay detrás de la frase, me acuerdo de ustedes. La siguiente frase revela su ambición. Él dijo, mi ambición es ir a ustedes y hacer 2 cosas. Impartiros algunos dones espirituales que los animen, eso para los creyentes. Y quiero tener una cosecha entre ustedes. Y Pablo era básicamente un evangelista y quería venir a traer algunas almas a la iglesia. Doble ambición. Impartir dones espirituales a los creyentes y tener una cosecha entre los incrédulos. ¡Qué ambición! Animar a los creyentes y evangelizar a los incrédulos. ¡Qué ambición! Luego pasa a su obligación y dice, estoy obligado. Es un lenguaje fuerte. ¿Qué sintió obligado a hacer? Bueno, está usando el lenguaje de los esclavos de nuevo.
estoy obligado. Muchos esclavos estaban literalmente obligados a trabajar. Pero dijo, estoy obligado a hacer. ¿Qué? Predicar el Evangelio a los griegos y los no griegos. Los sabios y los tontos. Son categorías extrañas. Cuando se entiende que el Imperio Romano y su cultura provenía de Grecia, su organización era romana, pero su cultura era griega, su educación era griega. Y la palabra griego significa prácticamente cultura educada, una persona llena de cultura. Y la palabra no griego significa no educado, inculto. Y en Roma tenías de las dos cosas. Y el Evangelio de Pablo era para ambos. No era solo para la gente educada, era para los incultos. No era solo para los snobs sociales de un extremo, era para todos. Y por eso dice, estoy ligado a los griegos y a los no griegos. Y eso explica por qué quería venir. Realmente es el corazón de un evangelista. Así que los romanos habían conquistado Grecia, pero en la cultura los griegos habían conquistado a los romanos. Llegamos a su declaración final, que es emocionante. No me avergüenzo del Evangelio. Esta es una declaración tan enfática que creo que debe haber estado tentado de avergonzarse. No se dio cuenta de que cuando finalmente llegó a Roma, iba a ser encadenado a un soldado romano. Qué humillante es llegar a la capital del imperio encadenado. Pero así es Dios, ¿no? Tan inesperado. Pero dice, ¿por qué no me avergüenzo? Porque es poder. Un amigo mío iba detrás de la cortina de hierro y lo pararon en la aduana. Y la aduana le dijo que había en esa maleta. Y él dijo, dinamita. Me temo que retrasó su entrada en el país. Pero cuando abrieron la maleta estaba llena de folletos evangélicos. Y le dijeron que, ¿por qué llamaba esto dinamita? Dijo, ¿por qué es dinamita? La palabra griega aquí es dunamis. No me avergüenzo del evangelio porque es poder. Y él sabía que el imperio romano adoraba el poder. Ellos estaban construidos sobre su propio poder. Pero él dijo, tengo un poder mayor que el poder del imperio romano. De nuevo, no sabía que dentro de 300 años el emperador se declararía cristiano. No debía saber que iban a poner el mundo patas para arriba. De hecho, lo estaban haciendo. Pero cuando vives al revés, cree que lo que están poniendo al revés. ¿Me siguen? Nosotros somos los que ponemos el mundo al revés. Sigue insistiendo en ello. ¿Poder de Dios para qué? Poder de Dios para salvar. La salvación es una palabra que ya no se usa mucho en la vida normal. Me remonto a la Segunda Guerra Mundial y recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial teníamos una palabra que estaba en boca de todos. Era la palabra recuperar. Algunos de ustedes serán lo suficientemente viejos para recordar cuando recuperábamos todo para el esfuerzo de la guerra. Recuperábamos el papel, el metal, los cacharros de cocina. Se usaban para construir aviones Spitfire y los recuperábamos. La palabra ahora es reciclar. No es un equivalente malo para salvación. Dios tiene poder para reciclar hombres y mujeres. Es una buena palabra porque el infierno es el basurero de Dios. Es donde se arroja a los inútiles. Dios no manda a la gente al infierno, la arroja allí.
Ese es el verbo que se usa todo el tiempo. Y la basura no se deposita en un contenedor. Se tira la basura. Se tira el contenedor. El infierno es el basurero de Dios donde arroja a la gente que ha perecido. Como un termo de agua caliente o una goma que ha perecido. Parece un termo, pero no sirve para el propósito para el que fue hecho. Y la tragedia de no ser salvado es llegar a ser inútil para Dios y ser arrojado al fuego. Eso es el infierno. Y el Evangelio es para salvar a los hombres y mujeres de eso. Fui invitado a predicar en el servicio anual de abogados en una iglesia llamada El Templo, en Londres. Y una vez al año vienen todos los jueces y abogados y procuradores juntos y llenan la iglesia e invitan a alguien a venir y predicar. Y un año me invitaron a mí. Y fui sin saber lo que iba a decir. Y entonces pensé en una frase en Romanos que usaría y di mi texto. El púlpito era como el banquillo de los acusados de un tribunal. Y sentí que estaba en juicio y los grandes jueces estaban todos sentados en fila. No llevaban pelucas, pero tenían un aspecto igual o de malo. Y aquí estaba yo en un juicio, en este púlpito, y dije mi texto. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. Y les dije que la ley puede castigar a un hombre por ser malo. La ley puede evitar que otros cometan el mismo delito por miedo. Pero lo único que la ley no puede hacer es convertir a un hombre malo en uno bueno. Simplemente no puede hacerlo. Puede persuadirlo para que intente vivir una vida mejor en el futuro, pero es lo máximo que puede hacer. Y dije, conozco a un hombre que pertenecía a la peor banda del este de Londres. Era miembro de los Kray Brothers. Si alguno de ustedes los conoce, y él era el hombre que se deshacía de los cuerpos para ellos. Era un griego llamado Chris Lambriano y estuvo en aislamiento durante 15 años. Y era suicida. Le habían pegado el colchón de hierro al suelo de la celda. Un día alguien le dio una caja de libros para leer y en ellos había una Biblia. Y pensó, escuché hablar de este libro, así que se supone que tiene que hacerte mucho bien. Voy a intentar dormir con él. Y lo puso bajo su almohada. Y por primera vez en años durmió. Vio que era un buen libro, así que dijo, lo voy a llevar dentro de mi camisa. Y entonces solo lo llevaba al lado de su corazón. Y se sintió cada vez mejor. Y finalmente se decidió a intentar leerlo. Y como le hizo tanto bien, empezó a leerlo. Y una noche en su celda de aislamiento, se despertó en medio de la noche y había 3 barbudos de pie frente a su litera. Y él dijo, yo sé quiénes son. Tú eres el Padre, tú eres el Hijo y tú eres el Espíritu. Y el del medio dijo, solo sígueme. Y desde ese momento, Chris fue un hombre nuevo. Él se volvió suave y gentil. Y este hombre que había pasado sus días deshaciéndose de cuerpos, iba a los tribunales para salvar a los jóvenes de la cárcel. Y el juez del tribunal local de entonces condenaba a los jóvenes con problemas a vivir un año con Chris. Te sentencio a ir a vivir con ese hombre durante un año. Él pasa su año haciendo un buen uso de la mala juventud. Ese es el poder de Dios. Salvando a las personas, reciclándolas, sacándolas de la basura, de perecer.
de volverse inútiles. Perdón, me estoy emocionando. Y Pablo dice, esto debe ser primero para el judío y luego para el gentil. Esa debería ser la estrategia de los cristianos, misioneros. Primero para el judío y luego para el gentil. Y si hay algunos judíos en el lugar donde vives, Dios dice que vayas primero a ellos. Pablo hacía eso, primero iba al judío y si el judío lo rechazaba, se dirigía a los gentiles. La iglesia se alejó mucho de esa prioridad. Después de todo, era la estrategia de Dios para el mundo entero. En el Antiguo Testamento, Dios comenzó con los judíos primero y dijo, ahora vas a ser una luz para los gentiles. Adopten la estrategia de Dios. El judío primero y luego el gentil, que era el poder de Dios. Y que no significa que Dios prefiera a los judíos. No tiene favoritos. Pero ese es su orden de trabajo. Siempre lo ha sido. Y siempre lo será. Y sin embargo, la iglesia gentil parece haber olvidado eso por completo. Y finalmente, la justicia de Dios. El poder de Dios para salvar, para rescatar, para reciclar. Y la justicia de Dios está todo en esa pequeña palabra de. Martín Lutero tenía miedo de la justicia de Dios. Era una amenaza. Significaba juicio de un Dios justo que tiene que juzgar. Un Dios justo que tiene que castigar. Un Dios justo que tiene que enviar a la gente al infierno. La justicia de Dios no es una buena noticia. Pero la justicia desde Dios es lo que Dios dice, sé que no eres justo. Sé lo que has hecho. A mí me dijo, sé lo peor de ti. Pero el Evangelio es que puedes tener la justicia de Dios. Él puede compartir su justicia contigo. Porque viene por la fe. Y desde el principio hasta el final es la fe. Es de la fe, a la fe. Nunca se pasa. De la fe se sigue creyendo. Y los que se salvarán son los que siguen creyendo hasta el final. Volveremos a eso más tarde, a ese pensamiento. Y finalmente cita las Escrituras. Siendo un buen judío, la Escritura tiene la última palabra. Es la autoridad final para cualquier judío. Y él cita a Habacuc, uno de mis profetas favoritos del Antiguo Testamento. Él tenía el hábito de discutir con Dios. Y perdía la discusión. Como siempre lo hacemos, porque Dios ama a la gente que discute con Él. Y Habacuc discutió con Dios. Y dijo, primero, Dios, ¿qué haces con el estado de Jerusalén? Es terrible. Y tú estás sentado en el cielo sin hacer nada. ¿Por qué no haces algo? Y Dios le dijo, pero ya estoy haciendo algo, Habacuc. ¿Qué estás haciendo? Estoy trayendo a los babilonios. Y Habacuc estaba tan sorprendido con eso que dijo, no puedes hacer eso, Dios. Ellos arrasan las tierras, ellos no solo matan a toda la gente, matan a todos los animales, matan a todos los árboles, los cortan. No queda un árbol en pie cuando pasan los babilonios. Matarán a las pocas personas buenas de Jerusalén, junto con todos los malos. Tú eres de ojos puros para contemplar la iniquidad. Eso no es palabra de Dios. Es lo que Habacuc dijo discutiendo con Dios. Tú no podrías hacer eso, pero Dios dijo, yo puedo y lo haré. Habacuc finalmente logró a través de todo eso un verdadero acto de fe. Comenzó a cantar una hermosa canción a la que le he puesto música. Y el capítulo 3 de Habacuc dice, aunque los árboles estén cortados,
ningún árbol esté brotando y no haya fruto en la higuera, todavía me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque Dios le dijo a Habacuc: ¿crees que voy a permitir que los babilonios destruyan a los justos junto con los malvados? No. Los justos sobrevivirán manteniendo la fe en mí. Ese es el verdadero significado del versículo. Me temo que Lutero no entendió el verdadero significado. El verdadero es que no te preocupes. Cuando llegue el juicio, los justos sobrevivirán manteniendo la fe. Y eso, por supuesto, es verdad para todos nosotros. Cuando el juicio final de Dios venga, los justos vivirán por la fe. Sobreviviremos manteniendo la fe en Dios. Bueno, hemos terminado 17 versículos y solo nos quedan 16 capítulos para terminar. Nos vemos la próxima vez.